milagro? ¿Cuántos les gustaría recibir un milagro? Digan amén. Pero duro, los que de verdad quieren. ¿Cuántos digan amén? Que quieren un milagro impresionante en sus vidas a través de la predicación. Yo le estoy orando porque mientras predicamos ocurra ese milagro. Entonces mi meta personal es que quizá usted salga hoy diciendo: hoy recibí algo poderoso en la iglesia, muy poderoso. Y bueno, cuando la gente le pregunte qué fue lo que recibió, usted pueda decir y entender que usted recibió enseñanza. Diga conmigo, enseñanza. Porque nosotros logramos calificar y tasar los momentos en la iglesia según lo que sentimos. Según lo que sentimos. Y de acuerdo a cómo nos sentimos, salimos pensando que recibimos o no. Sin embargo, no siempre sentir significa haber recibido o haber aprendido. Y quiero decirle algo: muy pocas personas, muchas en la iglesia capitalizan sus sensaciones, pero no todos capitalizan sus aprendizajes. Mi oración es que hoy ocurra un milagro en el cual tú capitalices el aprendizaje de la palabra del Señor. Aprendizaje en la palabra del Señor se llama iluminación de la palabra de Dios, que básicamente es que puedas comprender puntualmente lo que el Señor quería decir y lo que te quiere decir a ti. Entonces, basados en esto, quiero pedirte de manera muy específica que cuando estamos predicando no estés en Facebook, no abras las redes, no le chatees a nadie, y si puedes, anota en un cuaderno para que luego puedas estudiar la palabra predicada. Creo que si cuando uno va a una universidad se prepara para presentar unos exámenes, creo yo que cuanto más deberíamos prepararnos en el Señor para ser examinados, como dice su palabra, y qué mejor espacio para hacerlo que venir a aprender en la iglesia, en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren aprender? ¿Cuántos quieren sentir? Queremos aprender y queremos sentir. Está muy bien, el sentir no es malo, no se preocupe, el sentir es bueno. Solo que cuando me acostumbro más a sentir que a aprender, pues voy a caer en un espacio muy emotivo, y eso no es tan bendecido de parte de Dios como el aprender, el entender, comprender y por supuesto sentir su presencia. Amén. Ahora, dicho lo anterior, quiero que por favor se ubique en Hechos capítulo 1, porque comenzamos un nuevo tiempo, una nueva temporada que estoy seguro el Señor va a hablar profundamente a tu vida, pero de manera enfática a tu necesidad. Y estoy seguro que luego de haber visto a cada uno de los discípulos, a los elegidos, y quizá hoy puedes entender que tú eres un elegido, estés mucho más abierto a lo que vamos a compartir en la iglesia. Así que si ya estás listo, quiero compartirte el título de por lo menos esta serie que vamos a predicar. Ahí lo vas a ver en la pantalla. El título es Hechos del Espíritu Santo, así se llama, Hechos del Espíritu Santo, basado precisamente en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos lo llaman el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, este título de Hechos del Espíritu Santo favorece mucho más concentrarnos en conocer y buscar a una persona que hasta el momento, bíblicamente, hasta ese momento era bastante desconocida, y que luego cobraría un lugar y su presencia y su carácter lograría tener un lugar demasiado importante. Yo diría el más importante en la iglesia posterior a la primera venida de Cristo a la tierra. Es más, me atrevo a decirle que una de las presencias más importantes que no deberíamos descuidar precisamente es la presencia del Espíritu Santo, no solo en la iglesia, porque hay gente que considera que en la iglesia se mueve el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es un ayudante personal, íntimo, que no solamente está aquí para ayudarle al pastor a que el culto sea bonito, o que el culto hayan milagros, o que la predicación venga con denuedo. El Espíritu Santo, y diga conmigo, el Espíritu Santo está en mi vida para ayudarme. Es una ayuda personal. Así que vamos a entrar en esta palabra y quiero que entremos por el principio, porque a veces al saltarnos el principio nos quedamos en ciertos parámetros. Me atrevo a decirle algo: la gente enfatizó el libro de los Hechos en el capítulo 1 desde el versículo 8 en adelante, y se le olvidaron los primeros textos. ¿Por qué? Por una razón: cada vez que tú lees la Biblia, generalmente en los primeros textos
vas a encontrarle a la primera persona a la cual se le entregó la carta o para la cual se escribió. Ahora yo quiero que vayas conmigo a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 1, y en Hechos capítulo 1 vas a encontrar y vas a leer el versículo 1. Una vez lo tengas y una vez estés preparado, si no trajiste Biblia, no te preocupes, nosotros trajimos una Biblia grandísima para ti, puedes leerla y por favor toma atenta nota, y si no puedes tomar atenta nota, por lo menos pon mucha atención a lo que esta mañana trata la palabra del Señor. Hechos capítulo 1 comienza siendo el versículo 1, comienza con un nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Quién? ¿Quién es Teófilo? ¿Usted no sabe? ¿No sabe quién es Teófilo? Yo tampoco. Vamos a dejar que la Biblia nos diga quién es Teófilo. Dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Lea conmigo el versículo 4 y 5 para terminar. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén. Diga conmigo: no se vayan de Jerusalén. Pero no se vayan ¿hasta cuándo? No quédense en Jerusalén siempre, no. Dice: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Diga conmigo: un regalo. Tal como les dije antes, versículo 5. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Permítame un momento, hagamos una oración y pidámosle al Señor que la revelación hermosa de la palabra traiga iluminación a nuestros corazones. Señor, revélate a través de tu palabra, Padre. Yo, de la mejor manera quizá humanamente posible y como pastor, quiero presentarte. Pero Señor, no hay nada más hermoso que luego de presentarte a alguien, esa persona te pueda conocer de manera íntima y personal. Así que te pido, Señor, que te glorifiques y toques el corazón para que todos hoy puedan estar atentos a conocerte mucho más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Concentrémonos esta mañana para iniciar en algunos datos muy importantes. El primero de ellos es que el libro de Hechos está hecho de manera específica y clara para una persona. ¿Cómo se llama? Teófilo. Lo segundo que encontramos es que el que escribió el libro de los Hechos, que ya vamos a ver quién es, ya le había escrito otra carta a la misma persona, porque comienza diciéndole: en mi primer tratado, Teófilo, te presenté a Jesús. Luego dice: y en este tratado quiero presentarte a la persona del Espíritu Santo. Ahora, el nombre Teófilo, recuerden que todos los nombres en la Biblia no están allí puestos porque sí, porque suena bonito. Están allí porque tienen consignado de fondo una palabra de parte de Dios para el nombre de aquella persona. Teófilo significa amigo de Dios en griego. Es decir, a la persona que le escribieron, al parecer, le reconocen como el amigo de Dios. Ahora, de este tal Teófilo no se conoce históricamente una identidad concreta o real, como un ser humano, como hablar de usted o de mí. No se conoce, no existió, digamos, por así decirlo, el tal Teófilo. Solamente conocemos a Teófilo porque le escriben una o dos cartas específicamente. No se sabe dónde vivía, de dónde era, si seguía a Jesús, pero aparecen allí estas dos cartas que de manera inspiracional se convierten en el camino, el conducto de la iglesia para poder seguir orientado por Jesús
pero curiosamente no se conoce al tal Teófilo. Ahora, desde el saber quién es Teófilo se plantean algunas teorías que es importante que usted, como buen cristiano preparado y creyente desafiado al aprendizaje, pueda comprender. La primera es que desde la tradición de la iglesia copta o la iglesia ortodoxa, Teófilo para ellos, aparentemente según sus historias, era un judío ubicado en la región de Alejandría. Ahora, de esto no se encuentra absolutamente ningún hecho histórico. Recuerden que los hechos históricos de Jesús, uno, están en la Biblia, pero aquellos que no quieren verlos en la Biblia porque dicen que la Biblia es escrita por algunos hombres que quisieron configurar una figura de Jesús, entonces usted va a los historiadores. Uno de los historiadores más grandes se llamó Claudio Josefo, y él aclara desde la historia, no desde la historia religiosa o desde lo espiritual, simplemente como historiador aparece en el escenario y aclara muchas dudas que tenemos acerca de los discípulos, de los padres de la iglesia que fueron posteriores a los discípulos, aclara muchos de los datos de la iglesia y allí permite ver algunos de los reflejos de lo que usted y yo creemos, pero de manera específica no se encuentra en ningún lugar diferente a dicha tradición copta que haya aparecido Teófilo en el escenario. Número 2, se cree, una segunda teoría, que Teófilo era un oficial romano de algún carácter elevado, un alto rango, por una razón. El autor del libro, que no les he hablado, más tarde les hablo del autor, el autor cuando habla de él, o cuando se refiere a él, le dice excelentísimo Teófilo. Entonces no le está escribiendo al Pedro rústico, no le está escribiendo a alguien que no tiene nombre, sino que le está escribiendo esta carta a alguien que realmente es importante, a alguien que es estimado, a alguien que tiene en una categoría altísima, como cuando usted le va a hablar, no sé, a su jefe, cuando usted le va a hablar a un gerente, cuando usted le va a hablar a un diplomático, usted, por supuesto, en una señal de respeto, si usted es respetuoso, usted le hace la veña y le dice doctor, ¿verdad? ¿Por qué? Por ese nivel de respeto. Entonces aparece en Hechos de los Apóstoles hablándole al excelentísimo Teófilo sin saber si realmente fue un oficial romano. Hay una tercera posición. Todas las que le estoy leyendo ni están en la Biblia ni tienen certeza de existir. Simplemente se las leo para que usted sea un cristiano bien dateado, ¿listo? La tercera, se cree, en algún espacio se planteó que el excelentísimo Teófilo era el abogado de Pablo durante su juicio en Roma. Recuerden que Pablo fue llevado a Roma y fue llevado por el imperio acusado de sedición, acusado de levantamiento, y al parecer debió haber allí un abogado. Sin embargo, no hay un sustento, solamente que se cree que el autor de este libro, por así decirlo, luego de haberlo escrito, se lo entrega a Teófilo y Teófilo va como con pruebas fehacientes, escriturales, a defender a Pablo, pero de ahí no pasa, no existe algo más. Y la cuarta, que me encanta, es que Teófilo no era una persona. El autor le estaba escribiendo a alguien que no existía como ser humano. Le estaba escribiendo a un epíteto. ¿Un qué? Epíteto. ¿Qué es lo que significa Teófilo? ¿Qué? En otras palabras, se cree que la escritura, mire, esto es hermoso, la escritura del libro de los Hechos y del libro de Lucas fueron para Teófilo, el amigo de Dios, para todo aquel que se considere amigo de Dios, fue escrito este libro. Así que alégrate, porque si tú eres el amigo de Dios, fue escrito para el excelentísimo amigo de Dios, para la excelentísima Nille, para la excelentísima Elvia y para cada uno de ustedes, que a los ojos de Dios no solo son amigos, sino personas excelentes. Dele un aplauso al Señor por eso. Dígame si eso no es lindo.
Eso me da a pensar que Dios es tan especial, tan especial. Ahora hablemos un momento más de ese término que se construye en mi primer libro, excelentísimo Teófilo, porque el primer libro escrito por la persona que escribió el libro de los Hechos, que además quiero decirle que él no escribió el título del libro. El título del libro fue posterior. Él simplemente escribió el segundo tratado de Jesucristo. Pero luego los especialistas en canon sagrado, cuando se reunieron a adecuar, a organizar, a estructurar la Biblia, a ver los equivalentes bíblicos entre el Antiguo y Nuevo Testamento, decidieron llamarlo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora es un término muy lejano, porque realmente el libro de los Hechos no habla de los hechos de los apóstoles, porque todo lo que ocurre en la iglesia nunca es contado por una persona, porque la intención de la Biblia no es determinar qué tan grande soy yo. La intención de la palabra de Dios es determinar qué tan grande es la presencia de Dios en mi vida para poder afectar. Entonces, los hechos de los apóstoles realmente serían los hechos del Espíritu Santo, porque no buscan favorecer la imagen de Pedro, no buscan hacer grande la imagen de Felipe. Lo que quieren fortalecer es la presencia del Espíritu Santo en cada creyente, y cómo esa presencia actuando te lleva a ser otra persona con unas características espirituales impresionantes delante de Dios. Y ahí está el escritor del libro de los Hechos, que todos lo conocemos bajo el nombre de Lucas. Ahora, cuando hablamos de los elegidos, nunca les hablé de Lucas. Y es curioso que alguien que no hace parte de los 12 tenga un evangelio, tenga un libro allí metido. ¿Y cómo los otros no? Pues al parecer Lucas era primero un médico, y se cree, o aparentemente pudo ocurrir, que Lucas fue tentado a seguir a Jesús primero desde su objetivo científico. Es decir, si era un médico, ¿qué hace un médico? Explicar cada enfermedad desde lo científico, con pruebas fehacientes, ¿verdad? Con lo que ve. O sea, cuando va un médico nunca lo va a recibir y le va a decir: ay, usted tiene cáncer, pero ofrezco que por fe usted se va a sanar. Nunca, ¿verdad? ¿Qué le dice usted a un médico? Hay que ir a un examen, el examen nos va a decir qué tan grande es eso, qué tan pequeño, qué le vamos a dar, qué le vamos a medicar, porque el médico actúa bajo la ciencia. Al parecer, este médico le causó tanto furor empezar a ver los milagros de Jesús, que fueron llamativos, y no se sabe si al inicio lo que quiso fue acercarse a Jesús para refutar sus enseñanzas. Ahora, Lucas no es un creyente judío, su especialidad es ser médico. Por ende es un hombre de ciencia que se acerca a través de la ciencia y comienza a ver y a anotar la enigmática presencia de Jesús en esta tierra. Él dice: yo no puedo entender, es inexplicable, pero le dio vista a los ciegos y comienza a datear. Yo no puedo creer y es inexplicable, pero lo vi en el estanque de Betesda, donde había un hombre que llevaba muchos años ahí postrado. Un hombre que en medio de su postración científicamente no se podía levantar. Un hombre que la ciencia había determinado, incluso ya su cuerpo seguramente no tenía, físicamente hablando, la capacidad de volver a caminar, porque caminar también se olvida. Pero este mismo hombre dice, y de manera enigmática aparece este Jesús y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y todo esto lo consigna Lucas, un hombre que primero entró a la ciencia y de manera maravillosa nos dejó un mensaje de fe. Ese mismo hombre es el que escribió el segundo y el primer tratado. O sea, Hechos de los Apóstoles lo escribe también Lucas, con una particularidad. El primer tratado lo escribió para hablar de Jesús, pero su encuentro personal con el Padre fue tan grande a través de Jesús, que luego de presentarnos a Jesús, nos presenta la promesa del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Ahora, si quiero que usted identifique algo, para el momento en que se habla de esto, que se escribe de esto, la gente ni siquiera entendía la resurrección. Hoy nosotros o la entendemos
o mínimo la practicamos desde la experiencia religiosa de nuestro país, porque todos sabemos que hay una Semana Santa, ¿verdad? ¿Cuántos aquí saben que hay una Semana Santa? Levanta la mano. ¿La Semana Santa es para qué? Sí, para echar piscina. ¿Para qué más? Para pasear, sí, correcto. ¿Para qué más? Para dormir. Sí, pero habla de algo específico. Hasta la persona que esté más lejana a una vida con Dios sabe que se celebra el viernes y que se celebra el domingo, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, basados en eso, yo quiero que usted entienda algo. Ya habilitamos la resurrección, sea como sea, que la crea o no la crea. Mientras que en el tiempo de Jesús no era así. Es más, habían dos grupos que estudiaban la figura de la resurrección, no de Jesús, sino de los muertos. Los fariseos creían en que existía una resurrección. Los saduceos no lo creían, lo refutaban y no lo estimaban. Ahora, cuando Lucas empieza a escribir, se cree que Lucas le escribió y a los saduceos, o por lo menos los saduceos leían a Lucas, pues les está hablando de temas muy enfáticos. ¿Cuáles son? La resurrección. Pero si los mismos discípulos les costó entender la palabra de la resurrección, menos y más difícil sería que comprendieran la venida y la presencia del Espíritu Santo como una persona. Ahora, a mí me llama esto la atención porque yo he escuchado hay una realidad latente en nuestra vida religiosa. Yo he escuchado gente hablar de iglesias de sana doctrina. ¿Usted ha escuchado gente hablar de iglesias de sana doctrina? ¿Qué es iglesia de sana doctrina? Levante la mano el que sabe, rápido, levántelo. ¿No sabe? ¿Qué es? ¿Que tenga qué? Eso nos enseñaron, ¿verdad? Ahora, sin usted darse cuenta, cualquiera de las iglesias, si usted llega y les dice, disculpe, ¿usted es buena doctrina o sana, usted es sana doctrina o mala doctrina? Ninguna le va a decir, no, somos malísima, pésima, la peor de las doctrinas, ninguna. Todos le van a decir, no, somos sana doctrina. Entonces usted le va a decir, tienen al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y quiero decirle algo, desde su manera de ver las cosas hasta la iglesia unitaria, que predica la unanicidad, también le va a enfocar y le va a poner el Espíritu Santo en algún lugar. Al Padre también. El adventista que cuida el sábado también. El punto no es ese, porque es que todos llegamos confiados, ¿no? Imagínese uno con esa ignorancia afable, porque le dijeron a uno que uno lo único que tenía que preguntar era eso, si era de sana doctrina. ¿Ustedes son de sana doctrina? Sí. O sea, ¿se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Sí. Bueno, vamos para adentro. Sí, pero usted no sabe qué predican del Padre. No sabe cómo predican al Hijo y tampoco al Espíritu Santo. Así que no es la mejor herramienta llegar a una iglesia preguntando buenos días para preguntar si de pronto ustedes practican la buena doctrina. Eso no determina la buena doctrina, porque quiero decirle algo, es muy difícil entender la doctrina si primero no conozco a Jesús, porque Jesús es el que me llevó al Padre. Ahora, Jesús es el que me promete al Espíritu, pero me encanta la clasificación que hace Jesús, porque cuando Jesús quiere enseñar sobre el Padre y el Espíritu Santo, para que no nos enredemos, habla de otra persona distinta y nos muestra esa persona, nos dice qué hace esa persona y la clasifica. Pero pienso algo, mire, al igual que en aquel tiempo, hoy es muy difícil comprender la figura y la persona del Espíritu Santo. Es de los temas en que como predicador quizá tengo que tomarme mayor cautela para decir lo que debo decir, porque en muchos espacios se catalogó al Espíritu Santo como aquel que mueve la iglesia, y en parte es verdad, pero no es toda la verdad, y una verdad medias se convierte en una mentira. Ahora, primero quiero que entienda que no es fácil, y no la tenían fácil ellos, tampoco la tenemos fácil nosotros, o la podemos tener un poco más fácil nosotros que tenemos una escritura amplia. En Juan capítulo 14, en el versículo 25, dice lo siguiente, Jesús enseñándole a sus discípulos, todavía no se ha ido, está tratando de darles visos de lo que habría de venir de la persona del Espíritu Santo, y les dice esto: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Aquí estoy, mientras estoy aquí les voy a presentar a otra persona. Y dice el versículo 26, mas el Consolador, ¿cómo lo presenta? Consolador.
el Espíritu Santo. Primero encontramos al Consolador de nuestras vidas, al Espíritu Santo lo encontramos como ese Consolador. ¿Usted alguna vez ha tenido un problema en el cual necesita consuelo de alguien? En el cual alguien le dice, venga ya, y le tumba las gafas, le dice, venga ya, no llore, venga tranquilo, ya comió, venga, no se preocupe, usted se va a levantar. Y usted dice, no, ya me voy a morir por esto. Y esa persona que lo está consolando dice, no, tranquilo, esto es un espacio, esto va a pasar. Y usted no, porque usted se siente incomprendido. Usted está desconsolado y se hace al lado de una persona que le trae ¿qué? Consuelo. Entonces, esa es la primera manera que Jesús tiene, y no es porque sí. ¿Qué fue lo que ocurrió apenas Jesús murió? ¿Cómo estaban los discípulos? Inconsolables. Se les acabó la vida. 3 años cambiando de profesión, ahora no tenían para dónde mirar. Cuando recordaban cómo mataron a Jesús, unos recordaban cómo lo negaron, los otros recordaban los tiempos con él y otros querían incluso volver atrás. Así que estaban inconsolables. Y Jesús lo sabía y se adelantó a la situación y les dijo, la primera manera de conocerlo, les dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, diga conmigo, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. En otras palabras, el Espíritu Santo me enseña y me recuerda todo lo que de Jesús yo he aprendido. Es lo primero que hace el Espíritu Santo en mi vida, y eso es silencioso. Es el testigo interior. Testigo interior. Él te habla al interior y te dice, quiero recordarte la palabra, quiero recordarte el Señor, y con eso te consuela. Ahora, de este texto encontramos cosas muy importantes. La primera, y es que no puedo recibir el Espíritu Santo por sí solo sin antes no recibir al Padre. Jesús nos enseñó la fórmula: tengo que tener al Hijo y tengo que tener al Padre para poder entender la experiencia de la vida con el Espíritu Santo. Jesús se gastó tiempo enseñándole a sus discípulos para decirles, ¿quieren ver al Padre? Véanme a mí. El que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Y la fórmula sigue siendo la misma. No puedo independizar mi experiencia del Espíritu Santo, porque hay gente que en algunas ideas concentra tener una oración fuerte al Espíritu Santo y clasifican los moveres del Espíritu, pero olvidan al Padre, olvidan al Hijo. Así que no puede existir de ninguna manera si no tengo clara la presencia del Padre en mi vida y la del Hijo, el espacio de entender la persona, no el mover del Espíritu Santo. El desconocimiento de la persona del Espíritu Santo se muestra desde las Escrituras. En Hechos capítulo 19 versículo 12, el apóstol Pablo llega a predicar en una región y la primera pregunta que les hace, versículo 2, les hace esta pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es una pregunta tremenda, ¿no? Bueno, yo me bajo ahorita y le diga a cada uno, ¿tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Tú recibiste el Espíritu Santo cuando? ¿Tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Tú recibiste? Uno no sabe qué decir, ¿cierto? Uno dice, no sé. Entonces algunos están diciendo allá 50-50, otros están diciendo la llamada a un amigo, ¿cierto? Pero Pablo es muy enfático y les dice, bueno, llegó y encontró que ya habían recibido la palabra del Señor. La pregunta que les hace es, ¿recibiste al Espíritu Santo? Y ellos, póngale cuidado, lo que dicen. Ellos le dijeron, póngale cuidado lo que le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Eso con qué se come? ¿De dónde sale? ¿Quién lo enseñó? Entonces Pablo, para salir y despejar dudas, versículo 3 les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Porque ellos le hablaron de su conversión, le hablaron de su bautizo, y él les dice, bueno, entonces venga, cuéntenme cómo fue su bautizo. Ellos dijeron,
fuimos bautizados en el bautizo de Juan. Entonces, Pablo conocía el bautizo de Juan. Recuerden que Jesús también vivió el bautizo de Juan y Jesús mismo enseñó que eso era necesario que él lo hiciera, quizá para que los demás tomaran como camino de fe ese paso inicial. Pero luego el apóstol Pablo lo aclara y dice esto: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Así que cuando usted se bautiza para arrepentimiento. Cuando usted vino y lo metieron ahí en la piscina y de la piscina salía toda esa espuma y esa agua negra, usted solamente estaba arrepintiéndose y ya el Señor estaba lavando sus pecados. Amén. ¿Cuántos nos arrepentimos de esos pecados y de esa vida sin él? Ya. Pero luego lo pone claro y dice, diciendo que Juan, mientras bautizaba, decía esto: que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí hay que hacer una aclaración también, porque este texto determinó que algunas personas se bauticen en el nombre de Jesús y omitan bautizarse, como dicen las Escrituras, según el mandato divino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues básicamente en este momento Pablo, poniendo las cosas en orden, les dice: ok, tienen que bautizarse en el nombre de Jesús, pero entiendan esto. O sea, ellos se bautizaron dos veces. La primera con el bautismo de Juan para arrepentimiento, la segunda en el nombre de Jesús para recibir a Jesús, y creían que al recibir a Jesús tendrían vida eterna. Pero la tercera, fíjese esto, dice versículo 6: y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos una docena de hombres. Entonces, mire esto: no conocían al Espíritu Santo. Pablo hace un orden para que antes de recibir al Espíritu Santo, primero recibieran a Jesús y entendieran el bautismo de Jesús. Pone en claridad que si se bautizaron bajo el bautismo de Juan, es un bautismo bajo arrepentimiento, y el mismo Juan había expresado que él bautizaba en agua, pero que vendría uno luego de él que bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. Solo que en ese momento la gente no pudo comprender esas palabras, las tuvo de manera ligera. Entonces, la Biblia relata que hicieron un proceso, que el proceso puede que no haya durado, no haya sido instantáneo, paso 1, porque hay gente que cree que eso es así, ¿no? Paso 1 te bautizaste, paso 2 te impuse las manos, paso 3 hablaste en lenguas, paso 4 el Espíritu Santo. ¡No! Lo que pasa es que la Biblia, el biblista, en este caso Lucas, pues no se da el espacio de decir si pasaron 2 horas, 3 días, una semana, un año. Simplemente se enfoca en esto. Mírelo ahí. Recibieron el Espíritu Santo y lo recibieron mediante la forma de la imposición de manos. Ahora, quiero que también, como una iglesia bien educada, usted tenga claro algo. El término que utiliza allí de experiencia de imposición de manos no hace que la imposición de manos se pueda volver un dogma para que la gente reciba el Espíritu Santo porque un pastor o un líder le imponga las manos. Eso no lo dice la Biblia. Dice que en ese momento recibieron el Espíritu Santo bajo la imposición de las manos de Pablo. Pero si usted mira el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2, hablando de la venida del Espíritu Santo, va a encontrar que a los discípulos, cuando llegó el Espíritu Santo sobre los 120 en aquel lugar, nadie les puso la mano encima. Todo lo contrario. Usted va a encontrar otra de las normas que veremos más adelante, de que determina la presencia del Espíritu Santo, fue un espíritu de comunión y unidad. La Biblia dice que se reunieron 120 y estaban unánimes en oración. Unos no estaban echando chisme, unos no estaban aburridos, unos no estaban, todos unánimes, y esa unanimidad trajo el Espíritu Santo. Por lo tanto, sería desestimar la presencia del Espíritu Santo pensar en que yo deba imponer las manos, sabiendo que si impongo las manos puede que el Espíritu venga, o puede que el Espíritu venga mientras tú estás ahí escuchando la predicación, recibiendo la palabra, y el Espíritu Santo te toque. Porque el Espíritu Santo como persona hace y actúa como a él se le da la bendita voluntad. Sí, señores, así es. Ahora,
Te lo digo porque no es regla. Se volvió una configuración dentro de nosotros. El hecho de que vas a recibir el Espíritu, yo voy a orar por ti, te voy a poner las manos, y se configuró. Pero bíblicamente no existe esa configuración. Pablo oró por ellos, les impuso las manos y recibieron al Espíritu Santo bajo un fenómeno. Ojo, el fenómeno no es el Espíritu Santo, es la manera visible, pero el Espíritu Santo es invisible. Ahora, esto nos lo consignó el Antiguo Testamento en la historia de Elías. Fue la primera vez que se vio el Espíritu invisible del Señor. Recuerdan que Elías vio un terremoto cuando salió de su escena de crisis. ¡Un terremoto! Y ahí no estaba el Señor, pero él estaba acostumbrado a eso. Luego vio fuego y ahí no estaba el Señor. Un viento recio, ahí no estaba el Señor. Y es la primera vez que aparece el escenario del Espíritu, configuración al Nuevo Testamento, la venida de Jesús, cuando dice que vino un silbo apacible. O sea, una voz así bonita, suave, como la del pastor. Dijo: aquí estoy. Y ese día Elías recibió la presencia del Espíritu desde una dimensión que no la conocía. Ahora, me encanta esto porque cuando tú miras doctrina, la doctrina, te vas a encontrar con que tiene mucho sentido el Consolador. ¿A usted lo consolaría una persona ruidosa? Usted triste allá en su casa, pasando un dolor, y que venga una persona y se sienta a su lado y le pide: pero ¿y por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor me... Oye, eso no consuela. ¿Qué pasa con eso? Usted lo saca corriendo. Yo no quiero eso. Pero casi siempre, y quiero que enfoque los momentos, los peores momentos de su vida, ¿cuál ha sido el consuelo? ¿Qué consuelo te ofrece una persona? Abrazar, callar, tomarte, secar tus lágrimas, coger ese plato de sopa y decirte: tú no has comido, por favor come. Y tú: no, yo no quiero comer. No, ven. Ese espíritu silbo apacible es una presencia tan tranquilizante, tan guardadora, tan magnífica, que no es ruido, pero es presencia. Entonces, por supuesto, la manifestación del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles de manera significativa se presentó de manera excéntrica y ruidosa. Por ejemplo, imagínense estos por los que Pablo le puso la mano y de un momento a otro comenzaron a hablar en lenguas. También imagínense aquellos que estaban, los 120 que estaban orando, recibieron lenguas, pero ojo, hay un dato muy importante. Cuando recibieron las lenguas, habían allí 14 tipos de judíos en una celebración. Todos hablaban, uno hablaba, es un ejemplo, en alemán, otro hablaba en mandarín, otro hablaba en portugués, otro hablaba en griego, y vinieron lenguas de fuego. Y hago esta aclaración porque hay algunas personas que no han notado eso. Hay una serie de lenguas espirituales que, lejos de pensar si provienen o no provienen de Dios, solamente quiero poner en claridad lo que dicen las Escrituras. No fueron esas las lenguas que se presentaron en Hechos de los Apóstoles. Porque cuando usted lo lee, le pido que usted lo lea, yo no se lo voy a leer, léalo usted para que usted vea que lo que yo le estoy diciendo es palabra de Dios. Dice: y vimos a ellos hablar las maravillas de Dios en nuestras lenguas. Habíamos allí medos, pardos, griegos, y los escuchábamos hablar en nuestro idioma. Entonces fíjese que ya tenemos 3 manifestaciones: una por imposición de manos, una de lenguas angelicales que dice allí, y una de lenguas de idiomas, que fue la de Hechos. Eso fue lo más impresionante. La gente los escuchaba y no escuchaba un ruido, no escuchaba frases que no entendían. En Hechos de los Apóstoles lo que se escuchan son idiomas. ¿Se imagina usted aquí un gringo que no sabe hablar nada español y empieza a decir: oh, severa gloria, severa gloria, severa gloria? Y usted dice: ay, esos son lenguas de fuego, porque ¿quién le va a enseñar la palabra severa gloria a un inglés? ¿Ah? Severa gloria. Oh. Entonces, con los hechos, Lucas nos permite darle la apertura y la bienvenida al Espíritu Santo de Dios.
pero debemos entender que es una figura que entra al escenario para irse dando a conocer, y la única manera de poderlo conocer, no desde la óptica que nosotros queremos, sino desde la óptica que Jesús. ¿Por qué es tan importante que Jesús, como Jesús lo manifestó? Porque Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Yo no puedo ver el Espíritu de Dios como yo considero, lo clasifico, sino como Jesús me lo enseñó. Entonces por eso necesitamos ir a Juan capítulo 14, desde el versículo 15. Jesús le habla a sus discípulos nuevamente, les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Ahora quiero decirle algo: si habla de otro consolador, es que quiere decir que Jesús se había convertido durante 3 años en su máximo consuelo. Entonces les dice: no se preocupen, les voy a traer otro que me reemplace. Básicamente es lo que les está diciendo. Se los dice y les dice: la presencia de esa persona del Espíritu Santo va a estar ahí con la iglesia, contigo, va a estar con ustedes para siempre. No se va. No se va. No se aflige. Ahora, hay un término que dice: no entristezcáis al Espíritu, pero de eso hablaremos más adelante. Solo permítame que para la consigna de esta mañana es que el Espíritu Santo es una persona que vino para quedarse. A pesar de que dice que no lo contristéis, es una intención. La palabra como tal está hablando de no hagas actos que vayan en contra de su presencia. Pero hay algo que la iglesia no ha entendido: el Espíritu Santo está sobre el creyente todos los días de su vida. No, el Espíritu Santo no viene sobre ti cuando tú vienes y ora el pastor por ti y de pronto tú te caíste. No, sentiste un momento espiritual, está bien, claro que sí, así es. Pero es que hay gente que viene por el Espíritu Santo durante los 15 minutos de la administración y se va y no tiene nada del Espíritu Santo de para adelante. No, yo no te quiero decir que lo que pase aquí es malo, quiero aclararlo. Quiero que para cada cual, porque algunos dirán: ay, entonces ¿qué hacemos? Ay, porque a mí me gusta que me oren, déjenlo ahí, está bien, listo. El problema no es ese, el problema es que el Espíritu Santo no, a ver, el culto no es la alabanza sola. Luego de la alabanza el pastor viene a echar su prédica y en los 10 minuticos de la administración, ay, entra el Espíritu Santo, ahora me toca lo mío, y empieza a empujar a la gente, o la gente hace esto o aquello. ¡No! Es que desde la figura del Espíritu Santo, mientras adorabas, estabas adorando con Él. Mientras estás escuchando la palabra, estás recibiendo por dentro algo que ningún predicador haría, y es tocar las fibras más puntuales de tu ser y tu corazón. ¿Quién puede hacer eso? El Consolador, el Espíritu Santo. Y por supuesto, si hay una administración, también está Él. Pero cuando me voy para mi casa, el Espíritu está conmigo. Cuando estoy bien, agradecido, que he crecido, tengo la gloria de Dios, los negocios van bien, el Espíritu está conmigo. Pero cuando estoy triste en mi casa, solo, con las luces apagadas, botado, aburrido de la gente, asfixiado, frustrado, sintiendo que mi vida no vale nada, ahí y justo ahí es donde más se suele sentir la presencia del dulce Espíritu de Dios, porque nadie más podría entrar a consolarnos, ni a escucharnos, ni a quedarse callado, pero estar ahí. Ese es el Espíritu Santo de Dios, el cual tiene frutos y el cual tiene dones. Los dones al servicio de la iglesia, los frutos al servicio del creyente, pero siempre está ahí. Es el Espíritu Santo de Dios, el Consolador. El término Consolador se encuentra 2 veces en la Biblia, uno para referirse a Jesús y uno para referirse
a quien reemplaza a Jesús, a la figura de reemplazo para los discípulos. También lo encuentra ahí en 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que ustedes no pequen. Y luego dice: pero si pecan, ahí abre la puerta y dice: ya los conozco. Entonces dice: Norberto, te escribo estas cosas para que no peques. Pero como me conoces, dice: pero si pecas, abogado tienes. Es el mismo término consolador, abogado, a Jesucristo el justo. La palabra utilizada en griego, el original es paracletos. Paracletos. El Espíritu Santo es el paracletos de Dios. Y tiene varias connotaciones. La primera es intercesor. Él intercede por nosotros. De hecho, la Biblia dice que nosotros no sabemos qué pedir. Usted cuando se pone a orar, usted ora unas brutalidades tan terribles iguales que las mías. Usted ahí orando: ay, Señor, 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 y trae ese carro, y vea, yo le pongo los pies al carro, y yo todo lo que pise será mío, Señor, y yo lo arrebato. El Espíritu Santo está allá pasando colores y rubores, intercediendo, y dice: ay, Señor, mírale el corazón, Padre. Porque para orar es una cosa terrible. Este no sabe ni por qué está orando. O como cuando uno ora que Dios es amor y que Dios es paz, ¿cierto? Y que Dios es perdón, ¿no? Pero cuando uno tiene enemigos, ¿alguien aquí tuvo enemigos alguna vez? ¿O los tiene? Levante la mano. O le estoy predicando a extraterrestres. Levante la mano. Entran al Evangelio Antiguo Testamentario, ¿no? Porque ahí encuentra uno a los israelitas luchando contra los gigantes y todo, y tiene unas oraciones, pero una cosa: Señor, me han rodeado mis enemigos, Señor, vendrán por un camino, por 7 huirán, Señor, tú pagarás. Porque uno que está esperando venganza. Ahí está uno así de berriondo. ¿Ah? Y el Espíritu Santo ahí al lado. Ay, Señor, Él te quiere decir que le duele mucho que lo traten mal. Ay, sí, Padre, a Él le duele. Ay, Señor. Ay, yo intercedo por esta joya que todavía está buscando venganza, pero luego sale el domingo y dice: yo perdoné porque la Biblia dice que debo perdonar a mis enemigos. Entonces Él está intercediendo por ti, por mí, en todo momento. Pero también dice que Él es nuestro abogado. Recuerden la frase: les escribo estas cosas para que no pequen. Pues llegan a pecar, paracletos tienen, abogado tienen, a Jesucristo el justo. Yo esto lo entiendo tenazmente, porque yo nunca en la vida pensé que yo tuviera la necesidad de tener alguien que fuera abogado cerca mío. Nunca. Y uno pensaría que un pastor no necesita abogado para nada. Pero yo a toda hora que tengo un problema, si me voy yo mismo, en lugar de arreglarlo, embarro peor, ¿no? Que uno humanamente, ¿cómo arregla usted los problemas humanamente? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Sí se acuerdan de los monarcas? ¿Uno cómo lo arregla? ¡Ah! Entonces, ¿qué? Le voy a poner una queja, voy a hablar con su jefe, voy a acabar con todo esto. Pero usted no sabe quién soy yo. ¿Qué arregla eso? ¿Qué arregla? Nada. Si usted quiere realmente hacer algo real, ¿qué tiene que hacer? Utilizar los elementos jurídicos que ampara la ley. ¿Sí o no? ¿Sí lo dije bien, Mario? Mario me ayudó. ¿Listo? Es mi abogado. Entonces a todos usted me verá: Mario, ¿cómo contesto para los impuestos? Porque me quieren cobrar 4. Tranquilo, eso se responde en derecho jurídico, ¿verdad? Sí, es así. Si digo algo mal, me ayuda. Mario, ahora tenemos que hacer un contrato. Espere que eso se hace bien, porque pastor, usted lo tumba. Usted será muy pastorito, para usted lo tumba. Ahora hay que hacer tal cosa. Listo. Ahora necesitamos un edicto. Listo, eso se hace así. Porque Él sabe defender en el lenguaje que se debe defender. Oiga, esto es hermoso. Y yo
humanamente, en todo lo que hacemos, en todas nuestras embarradas, no tenemos cómo llegar al cielo y decir: no, Señor, pero mera gracia, mera misericordia, acepte a Jesús suficiente. No, porque aunque sea así, necesitamos un abogado en el tribunal de Cristo y delante de Dios, para que Él defienda en palabras espirituales todas nuestras humanidades. Así que el Espíritu Santo es mi abogado. Dígalo conmigo: el Espíritu Santo es mi abogado. Abogado tenemos. Y eso es importante, porque cuando hay un pleito hay un abogado para defender, pero también ¿qué hay? ¿Qué hay? Un acusador. Alguien diciendo: sí, usted se robó esos 10,000, sí, usted no diezmó, y usted, ay, me pitaron. Y el diablo diciendo: sí, ¿se acuerda que yo le metí una idea y le dije: eso no diezme? Yo le metí una idea, no vaya a la iglesia, yo le dije esto. Y al Señor, el diablo acusándolo, porque el diablo es puerco. Recuerde que bien nos lo enseñó don Hermes, don Hermes. El diablo es puerco. Y él va a ir a acusarnos siempre. Es más, te voy a soltar una, no para que peques. Y si pecas, abogado tienes a Jesucristo el curso. Ponle cuidado a esto. Día que tú pecas, de recibir al Espíritu Santo Consolador, aquel que nos convence de pecado. Convencernos de pecado es no que el pecado se vaya, porque el pecado sale cuando nosotros lo decimos sacar. El Espíritu ahí no se mete, pero el Espíritu es hermoso y dice: estás fallando. Y el Espíritu le hace saber a uno que no está bien todo el tiempo. Pero el acusador es otra voz que le dice: si ve que usted pecó, y ya va una, y ya van dos, y Dios lo perdonará la primera, la segunda no, usted se agarra en la tercera, no, ya usted es un desgraciado. Desgraciado es aquel que no tiene gracia. Listo, no van a decir: pastor tan grosero, ya es desgraciado. Y el diablo le dice a usted: siéntase mal, usted es lo peor, que va a volver a la iglesia. Y usted se va para allá, para la casa, escuchando al acusador de la vida. Y cuando lo llama de aquí de la iglesia a la pastora Ayude, que es la que me está siempre colaborando, llamando, usted inmediatamente va a decir: no, yo no sé, yo no quiero ir. ¿Sabe por qué no quiere venir? Porque el acusador la está acusando, lo está acusando. Pero cuando usted tiene la presencia del Espíritu Santo, y esto es vital, mire, aun cuando mal, usted se sigue dejando guiar por él. Amén. Aun cuando usted te dice: voy a la iglesia roto, y llega a la iglesia, en lugar de decir: no voy porque yo peco, llega a la iglesia y dice: Señor, aquí estoy como pecador. Porque la iglesia es el lugar donde venimos todos los que enfermos espiritualmente necesitamos sanidad divina. ¿Amén? Así es. Entonces es abogado, es consolador, ya se lo enseñamos, pero también es el consejero, el buen consejero. Es el buen consejero para la iglesia. Por tiempo debo dejar ahí, pero quiero asegurar el remate de esta palabra con lo siguiente. Número 1, la promesa del Espíritu Santo se convierte en la presencia de Jesús en la iglesia. La promesa del Espíritu Santo se convierte en la presencia de Jesús en la iglesia. Jesús no camina por aquí. Jesús no está haciendo milagros aquí, no lo vemos físicamente. Pero la manera que Jesús instauró fue recibir al Paracletos, al otro, al que posteriormente vendría. Entonces, el entender eso hace que la iglesia cuente con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Número 2, la promesa del Espíritu Santo no es temporal, ni está asociada y guiada a un mover o a un sentir. La promesa de la presencia del Señor es para siempre. Esto me encanta por una razón. Mira, aquí hay una iluminación de parte del cielo para mi vida. Hay gente que siente que el Espíritu Santo solo está cuando hay dones. Los dones son bíblicos, están en la iglesia, lo dice la palabra. Pero hay gente que cuando no hay don dice:
no estuvo el Espíritu Santo. Escucha, una hermana me dijo una vez: pastor, yo no vuelvo a la iglesia porque es que yo no siento al Espíritu Santo, porque no veía los dones allí. Pero mira lo que dice Pablo por allá en el primer libro de Corintios, capítulo 13, si alguien lo tiene me corrige, y dice: si yo tengo lenguas humanas angélicas, no tengo amor, nada soy. Y luego dice: cesarán las lenguas, pero el amor no deja de ser. La presencia del Espíritu Santo trae y capacita a la iglesia para el amor de Dios, para el ejercicio de amarnos. Puede haber dones o no haber dones, pero la presencia de Dios permanece. Una iglesia sin la presencia del Espíritu Santo no puede permanecer. Él siempre está ahí. Y número 3, según este texto bíblico, el mundo no tiene al Espíritu Santo. Tiene mucha lógica. Si usted no tiene al Padre y no tiene al Hijo, no va a reconocer la presencia del Espíritu Santo. Usted ha hablado con alguien en el mundo que se ponga bravo cuando usted le dice algo de que usted es hijo de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios. ¿Qué le pasa? Yo también, yo voy a mi iglesia. Entonces ustedes cristianos se creen mucho porque entonces ustedes creen que es que ustedes sí, nosotros no, y comienzan a alegar. Pues la Biblia hace una claridad, y la claridad es que el Espíritu Santo está sobre el creyente. Ahora, si está sobre usted, Él le va a susurrar al oído: deje de pelear con él, con ella. No tienen el Espíritu, no entienden. Deje pelear. Yo no, gracias Señor Espíritu Santo. Bueno, listo, está bien, no peleemos por eso, te voy a amar y se acabó el problema. Uy, Dios por ahí le está hablando a más de uno, porque no solo por revelación, les vi la cara a todos como que: ¡ay, estoy embarrando! Sí, estamos embarrando. Ahora hay una promesa: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Pero ojo, es necesario que toda carne pueda, para entender que el derramamiento del espíritu va a venir, tenga la consigna de quién es el Espíritu. Y si no tengo al Padre y al Hijo, no voy a poder entender al Espíritu Santo. O sea, todo vuelve al mismo punto. El creyente sí tiene al Espíritu Santo. Y culmino con esta que todavía es más ráfaga. Número 4, con este tema. El Espíritu Santo ¿te mora o te visita? Pues yo he escuchado: estamos en una visitación del Espíritu Santo. Y uno dice: oiga, pues chévere, ¿no? Pues sí, o sea, realmente es lindo, gloria a Dios. ¿Cuántas casadas hay aquí? Levanten la mano las casadas. ¿Dónde están las casadas? Levante la mano. Venga, le hago una pregunta. Casadas, ¿qué les gusta? ¿Que su esposo viva con ustedes o las visite? ¡Ah! Dígame. ¿Ah? Ay, mi marido vino de visita hoy, pero ya se volvió con la otra. ¿Sí? ¿Le gusta eso? ¿A alguno le gusta eso? ¿Mora o visita? Dígame, respóndame con el sentido común que Dios le dotó a usted. Eso no tiene que usted tener dones de ciencia ni de milagros. ¿A usted qué le gusta? Que mora o que visite. Que mora o que visite. ¿Qué asegura la morada? ¿Qué asegura la morada? A ver, dígamelo, dígamelo. Esto está hermoso, ya vamos a orar. Estabilidad, confianza, seguridad. No va a venir un problema en la noche y yo voy a decir: ay, ¿y dónde está? Ay, no, no se quedó esta noche, está en el otro lado. No, porque mora. Y si mora, permanece. Él mora en nuestra vida. Amado, mi oración hoy recibe esa, la presencia del Espíritu Santo que Jesús transmitió. Recíbelo para tu vida,
para tu corazón. Ahí donde estás, oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Y qué tal si oramos cantando? Escucha esta canción. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Dispón tu corazón. Dispón tu corazón. Anhelo conocer, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado. Mas yo sé que te he fallado. Tu presencia he descuidado. Tu presencia descuidado. Ven y limpia